Buenas tardes, gracias por la presencia de todas las personas. Es un honor que llenar esta sala, ¿no? Y sin más dilación, pues os quiero presentar a al ponente, el doctor Javier Moreno, que es doctor en psicología y un buen experto sobre el tema de nuestra conferencia, organizada por la Resola, y quiero agradecer a ISCREC, al Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, que nos ha cedido este aula. La conferencia durará aproximadamente 50-55 minutos y posteriormente se abrirá un turno de preguntas. El propio doctor ya lo irá comentando. Sin más dilación, os dejo con él. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la asociación, como a los que habéis organizado la charla. Bien, hablar de salud mental en prisión, como comprenderán, es un tema muy complejo y bien, lo que intentaré hacer es una aproximación a esa realidad, ya que, requeriría mucho tiempo y luego también una dedicación técnica o una exposición técnica que tiene su complejidad. Bien, la primera cosa que quizás sea interesante exponer es un poquito 4 datos estadísticos para que ustedes se hagan idea de cuánta población tenemos hoy día en España en situación de reclusa, es decir, en prisión. Concretamente, en estos momentos, estos son datos de este mes, en toda España hay 60.596 internos en prisión, y a los cuales ya pueden ver la distribución: 56.339 son hombres y 4.257 son mujeres. Esta es la distribución que tenemos actualmente en toda España. Si nos ceñimos o concretamos en Cataluña, ahora en estos momentos el total de internos en Cataluña es de 8.885 internos, de los cuales 8.370 son hombres y 515 son mujeres. Abajo hay una gráfica que, si se fijan, nos dice, creo, 2 datos interesantes. Un primer dato interesante es cuál es la edad media, la edad que predomina en el medio penitenciario. Y ya ven que estarían entre los 30 y 50 años aproximadamente. Esa sería la franja que mayoritariamente encontraríamos en el medio penitenciario. Luego hay unas cifras de las que hablaremos más tarde, pero que de momento ya quisiera resaltar, que son, si se fijan, el número de personas de la tercera edad que están en situación de reclusión. Fíjense que hay entre 61 y más de 80, que muchos son de 90, tendríamos de 60, 70, por decirlo de alguna forma, 377 personas, 54 entre 70 y 80 y mayores de 80 a 19. Bueno, en conjunto estaríamos hablando de población sensible de la tercera edad, que luego ya lo ampliaré. Bien, ahora actualmente también, para que se vayan haciendo idea de los servicios, en materia de competencias penitenciarias tenemos el Ministerio de Interior, que ha sido quien realmente ha tenido la competencia en toda España. Luego se dieron las competencias en Cataluña en 1983, por tanto, la realidad es que Cataluña, la Generalitat de Cataluña gestiona las prisiones catalanas, y recientemente, en el 21, se les dio las competencias tanto a Navarra como al País Vasco. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que estamos hablando de 4 estamentos políticos, que tienen políticas no unificadas, es decir, cada uno hace y gestiona según, de acuerdo con la ley, penitenciaria, el reglamento, pero luego lo que sería el desarrollo, las políticas son diferentes. Por tanto, a efectos de salud mental, unos hacen unos programas, otros hacen otros programas, unos tienen unos centros, otros tienen... O sea, que no está unificado. Bien, vamos a hablar de factores de riesgo para la salud mental en prisión. La primera cosa es que
yo quisiera hablar de la pirámide de Maslow. Es fácil que muchos de ustedes ya la conozcan. La pirámide de Maslow lo que refleja son las necesidades del ser humano. El ser humano tiene unas primeras necesidades fisiológicas, que sería el piso de la pirámide. Cuando esas necesidades fisiológicas están cubiertas, la aspiración que tiene todo ser humano sería ya la seguridad. Lo que busca ya, bueno, tengo la parte fisiológica cubierta, ahora busco seguridad en mi persona, ¿no? Seguridad tanto física, la salud, a nivel laboral, familiar, es decir, estabilidad. Cuando ya consigue esto, ya aspira a un escalón más, que es lo que se llama afiliación, es decir, que ya la pertenencia a grupos, la parte más tribal. Luego ya el siguiente escalón que el ser humano recorre para llegar a su autorrealización es ya el reconocimiento social, que el entorno le reconozca y le valore. Y finalmente ya pues la autorrealización se consigue pues con el éxito y la plenitud en cuanto a sus objetivos. Vemos que vamos de la supervivencia al crecimiento. ¿Qué sucede cuando alguien entra en prisión? Pues que la dirección es contraria. Es decir, si estaba arriba, se queda solo con el primer escalón. Solo tiene cubierto la parte fisiológica. Todo lo demás queda vulnerado. Evidentemente, un individuo que entra en prisión y se le vulneran todos estos puntos de logro, quiere decir que evidentemente eso tendrá un efecto sobre su salud mental, sobre su estado psicológico. Y igual algunos de ustedes están pensando, bueno, a ver, pero una persona delincuente, el tema de seguridad, afiliación, sí, evidentemente cada uno dentro de su contexto y dentro de sus objetivos puede ir logrando todas estas escalas, es decir, tanto el tema de seguridad como el tema de afiliación, es decir, de familia, de amigos, de colegas, como de reconocimiento. Si le preguntamos, ahora le preguntáramos, ya no se podemos preguntar, a Vaquilla si era un individuo reconocido, pues era un individuo reconocido. Y por tanto, él se sentía que arriba, incluso autorrealizado, porque conseguía las cosas que deseaba. Todo podrá ser muy discutible, pero lo cierto es que al entrar en prisión, en vez de ir hacia arriba, en vez de irse cumpliendo la pirámide de Maslow hacia arriba, lo que sí sucede es que el individuo, de momento, solo entrar, se queda solo con el escalón fisiológico. Lógicamente tiene cubierta lo que es la alimentación, lo básico, ¿no? Luego, de alguna manera, pero de una manera, dijésemos, poco cualitativa, sí que puede ir consiguiendo un escalón más, pero muy poco. ¿De acuerdo? Por tanto, eso ya vemos un pequeño factor de riesgo que irá afectando su calidad de vida. Y bueno, ya he hablado de calidad de vida ahora y quiero destacar una cosa. Cuando una persona comete un delito y se le condena, lo único que se le condena es a la privación de libertad. O sea, la condena no dice, y además de la privación de libertad, pues trátelo mal, déjenlo, no, solo es la privación de libertad. Eso es importante. Bien, factores de riesgo que se dan cuando alguien entra en prisión. Bueno, primero es adaptarse al entorno penitenciario. O sea, pasas de un entorno, pues bueno, común como el que podamos tener todos nosotros, de una manera o de otra, a tener que adaptarte a un entorno puramente nuevo y que está súper normativizado, es decir, todo son normas, normas a dos niveles. Las normas de la propia institución, pero también hay otras normas que los propios internos también ponen. Por tanto, tienes que jugar, una vez que estás en prisión, con los dos tipos de normas. Por otro lado, evidentemente se le altera la sexualidad, la ausencia de control sobre su propia vida, ya no decide sobre él mismo, decide muy poquito de lo que podía decidir en libertad. Cuando entra en prisión, esto se acaba. Hay un estado permanente de ansiedad. Cuando hablo de ansiedad, no hay que confundir, la ansiedad no siempre es patológica. La ansiedad es patológica cuando esa ansiedad nos altera la calidad de vida diaria. Pero la ansiedad traducida en psicología es activación, es decir, si no tuviéramos ansiedad no nos levantaríamos por la mañana, no iríamos a trabajar, o sea, ese punto de activación es sano.
El problema es cuando esa ansiedad ya nos repercute en malestar. Entonces, cuando se considera que la ansiedad es patológica. Bien, pues esa ansiedad normalmente suele pasar estos límites e incluso ya llegar a lo que podríamos llamar incluso a trastornos de ansiedad generalizada, etc. Otra cosa es la ausencia de expectativas de futuro. ¿Qué expectativas puedo yo tener? Sí, puedo imaginar cuando salga de aquí, pero de momento, si la condena es larga, las expectativas son muy cortas. Ausencia de responsabilización, es decir, la institución decide tu vida. Por tanto, poco responsable puedes tener, evidentemente, alguna responsabilidad que te pueden dar o tú mismo puedes buscar dentro del centro penitenciario, pues yo que sé, colaborando en talleres, colaborando en la biblioteca, colaborando en actividades, pero estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con esa capacidad de responsabilidad que uno tiene fuera, y esa libertad de actuar. Se pierden los vínculos. Está clarísimo que en el momento que uno entra en prisión, los amigos, la familia, todo esto se va perdiendo. La parte afectiva igualmente también, la posibilidad de recibir afecto y tú dar afecto en la calle es posible, en la prisión la cosa queda muy limitada. Y también, para hacer una tontería, también se modifica el lenguaje. Hay un argot en prisión que tienes que conocer y al final usar. Por tanto, se te va modificando todo un conjunto de factores y de variables que te van transformando. Y evidentemente ese efecto de modificación no son unos efectos que no son saludables para a nivel psicológico. En definitiva, no conserva una buena salud mental. Bien, prisión, si hablamos de prisión y salud mental, quisiera primero aclarar dos cosas importantes, porque a veces en esto hay confusión. Primero, no todas las conductas delictivas son un trastorno mental. Porque a veces es fácil a nivel social decir, bueno, el que hace esto es porque tiene un problema de salud mental. No. Es decir, delinquir no significa un problema de salud mental, significa un tipo de conducta. ¿Vale? Pero sí que es cierto que algunos trastornos pueden aumentar el riesgo de cometer delitos. Eso es otra cosa. Es decir, cierta patología induce a, pero no siempre. Pero no todo el que delinque significa que delinca porque tiene un trastorno. Eso es importante. Bien, aquí tenemos una noticia porque en definitiva la gran pregunta que nadie realmente ha podido demostrar con investigaciones serias, porque la verdad es que es bastante difícil encontrar información objetiva al respecto. La gran pregunta es, bueno, y dentro de la prisión, ¿cuánta gente sufre problemas de salud mental, problemas emocionales, los psiquiátricos y tal? Aquí tenemos un estudio que hizo Justicia y Pau, y bueno, esto es una noticia que salió en el periódico. Los presos sufren 7 veces más problemas mentales en la población que la población ordinaria en Cataluña. Y ellos cifran, según Justicia y Pau, que aproximadamente el 84% de la población reclusa en algún momento de su estancia en prisión sufre una alteración de carácter psicológico o psiquiátrico. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un porcentaje, no sé si se da cuenta, un 84%, es mucho. Bien, veamos, esta tabla puede ser interesante. Esto es una comparación entre algunos trastornos estudiados en el medio penitenciario comparados con el mismo trastorno en el exterior. O sea, aquí nos da población penitenciaria general y población general del ICS, Instituto Catalán de Salud, es decir, lo que nos encontramos en la salud pública. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el tema ansiedad, pero ansiedad en este caso ya trastorno de ansiedad generalizada, una ansiedad patológica. En prisiones tenemos cerca de un 40% de personas que lo padecen, en cambio en la calle estaríamos hablando de un 17, aproximadamente 18%. Trastornos de personalidad, vemos que en prisiones aparece aproximadamente un 12% de personas que lo padecen, en cambio en el ambiente externo, en la calle, estaríamos entre el 1 o 2%. Depresión, curiosamente, se mantienen parejos. El tema de procesos ya esquizofrénicos / psicosis estaríamos en un 3,24. Tened en cuenta que la esquizofrenia ya está hablando de una enfermedad psiquiátrica grave.
en un 3,24% y en la calle estaríamos en un 0,45%. Y finalmente, el tema importante que también hablaremos al final, retraso mental. En la prisión tenemos un código, más o menos un 2% de la población que padece ese trastorno, y en la calle tenemos un 0,33%. ¿De acuerdo? Por tanto, ya pueden ver ustedes cómo se puede ir comparando la situación dentro de la prisión y dentro de fuera de la prisión en función del estado de salud. Bueno, ahora tenemos que distinguir dos tipos de trastornos mentales. Unos son los severos y otros los no severos. ¿Y por qué? Porque tiene un papel muy importante en cuanto a la decisión judicial y el lugar donde de alguna forma van a cumplir la condena. Básicamente en prisiones se dan dos tipos de trastornos mentales severos. Puede haber alguno más residual, pero como importantes, como habituales, tenemos los trastornos del neurodesarrollo. Antes hablábamos de que teníamos un porcentaje importante de la tercera edad que a veces algunos cursan con Alzheimer, por decir algo, y no solo gente mayor, sino que también podemos tener dentro de la población joven personas también con algunos trastornos específicos del neurodesarrollo. Y la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios. Estos dos grupos de patología mental serían los que están considerados como trastornos mentales severos. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque, en definitiva, resumiendo lo que ahora ven en la pantalla, serían aquellas personas que tienen afectadas dos variables que son cruciales a nivel judicial: la abolición y la cognición. Si este individuo no sabe lo que hace, ni lo que hace lo quiere hacer, estamos hablando de alguien que no controla realmente su entorno ni sabe lo que hace. Entonces, en estos casos es cuando se consideran trastornos severos. ¿Y qué pasa aquí? Hay un artículo en el Código Penal, concretamente, que sí que regula que a quien le impida comprender el sentido de la pena, es decir, si a mí me condenan a una pena y yo no entiendo nada de lo que... ni soy consciente de qué va aquello, porque es que no tengo conciencia de la realidad. En estos casos el juez o el tribunal puede acordar también la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad o el ingreso del penado en un centro psiquiátrico adecuado. Podrían darse estos dos sitios. Por ejemplo, puede ser que una vez detectado este trastorno severo, este interno no entre en prisión y se determine que vaya a centros de día o control ambulatorio, sobre todo en unos servicios, concretamente servicios de gestión de pena y medidas alternativas, es como se le denomina, o bien que ingrese en un centro psiquiátrico penitenciario. En España hay dos, una en Alicante y otra en Sevilla, que cubre todo lo que sería lo que gestiona el Ministerio del Interior. Y luego tenemos aquí en Cataluña el Hospital de Tarrasa, que tiene un módulo psiquiátrico, y en País Vasco también tienen dentro de la sanidad pública unos centros específicos para el medio penitenciario. Básicamente serían estos los recursos que hay. Por otro lado, tenemos los trastornos mentales no severos. Los no severos son, pues, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. He puesto las tendencias, lo habitual, lo común. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos asociados al estrés, trastornos debidos al consumo de sustancias, muy importante. Luego veremos lo que sucede con el consumo de sustancias. Control de impulsos, comportamientos disruptivos y disociales, trastornos de personalidad, parafílicos, etcétera, etcétera. Pero básicamente serían estos, lo que habitualmente se encuentra en prisión. En estos casos, al no tratarse de una patología severa, lo que se determina, y bueno, resumiendo, aquí sí el individuo, si te pregunta el juez, sabe lo que hace y lo quiere hacer, o sea que está consciente de su realidad. En estos casos, este tipo de patología mental son enviados los internos a la prisión ordinaria. Aquí tenéis una foto aérea del día 1. Día 1 le tengo una especial, como diría yo, no sé cómo decirlo, porque fui el primer director de esta prisión, entonces, bueno, me recuerda tiempos
pasado. Bien, por tanto, fijaros bien en esto. Cuando se trata de una enfermedad mental no severa, este individuo es enviado a un centro renal. Luego allí los servicios sanitarios harán lo que puedan hacer a nivel de tratamientos farmacológicos, psicoterapia, si es que se puede hacer psicoterapia con el volumen que hay, etcétera, etcétera. Bien, y de lo que hemos hablado, estamos hablando que decía Justicia y Pau que aproximadamente un 80% de la población, un 80% más o menos, estaría afecto de algún problema de salud mental dentro del centro penitenciario. Y lo que sí sabemos es que actualmente, bueno, este mismo estudio nos comunica que están en tratamiento el 26,1% dentro de la prisión. Ya veis un poco la realidad, y la realidad no la podemos ocultar. En los centros penitenciarios hay los psiquiatras que hay y hay los psicólogos que hay, y no hay más. Y con lo que hay, pues hay que afrontar la realidad, ¿no? También es cierto que no todos los internos tampoco acceden o quieren entrar en estos programas, por tanto, esta es un gran hándicap a la hora de intervenir esa problemática de salud. Bueno, vamos a ver indicadores de desequilibrio mental. Ahora lo que les voy a enseñar, yo creo que es un reflejo claro, ilustrativo, de cuál es la situación de salud mental dentro de los centros penitenciarios. Lo que voy a enseñar, dejo claro una cosa, no quiere decir que esto pase con todos los internos, ni mucho menos, pero sí os daré porcentajes son conductas que se dan y que, bueno, para mí son muy ilustrativas a nivel de poder pensar cómo es la salud mental dentro del centro penitenciario. Bien, primero las autolesiones y suicidios. Aquí, por ejemplo, tenemos un interno, pues, que se cose la boca y se pone en huelga de líquido y hambre, o bueno, depende, es igual. No sé si se imaginan ustedes lo que es coger una aguja normal de coser, porque eso no se le ha cosido un médico, y un hilo de coser de ropa y, bueno, coserse los labios. Bien, y luego pues ya la otra situación de no comer, no beber o a saber. Bueno, esto es un indicador para mí, es un indicador de salud mental. Miren, en cuanto a las autolesiones, que es algo bastante habitual en los centros penitenciarios, la estadística de la Generalitat del 2024 nos dice que en el 2024 tuvieron 1.419 autolesiones leves y 28 graves. Cuando hablamos de graves, estamos hablando de autolesiones que no han fallecido, pues, por milagro, no sé si es milagro, Estamos hablando de ya autolesiones muy complicadas, como lo que os voy a enseñar. Bien, esto estaríamos hablando que la prevalencia sería que un 16% de la población penitenciaria se autolesiona, más o menos, un 16%. Estamos hablando de una cifra importante. Aquí tenéis, por ejemplo, un tipo de autolesión, la ingesta de objetos sólidos. Por ejemplo, en la primera imagen ven dos muelles de Sumier, son grandes estos muelles, aquí en la radiografía parecen pequeños, pero son importantes. Tragarse esto tiene su riesgo. En el otro también son dos hierros del Sumier y un alambre vuelto así, que también ya está en la fase de explosión, ¿no? Bueno, pues evidentemente es un tipo de autolesión que a veces les sale bien y a veces no les sale tan bien. Sí que procuran tomar, no siempre, porque yo he visto internos tomarse alfileres, tomarse cosas ya muy, muy delicadas. Otros, bueno, buscan cosas más romas para que al final, sí, con la radiografía sale, eso significa todo un proceso de salir de la celda, a lo mejor está en primer grado, pues sale de la celda, lo llevan al hospital, control, en fin, todas estas cosas que, bueno, lo valoran, que ya es triste que tengan que valorar esto. Esto para conseguir un poquito más de calidad de vida, ¿no? Pero a veces estas cosas no les salen bien, y hay peritonitis, hay perforaciones, hay cosas graves.
Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los chines. Los chines son golpes en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la primera he puesto que es un chine con objetivos suicidas porque es chinarse para arriba, como dicen ellos. Si yo un vaso sanguíneo lo corto hacia arriba, como comprenderán, un vaso importante se abre y me sangró, vamos, en menos de un minuto has muerto. Entonces, esta primera imagen, la intencionalidad era esta: radial, una arteria y muerte rápida. En este caso tuvo la suerte que llegaron a tiempo. En cambio, las transversales, que son, estas tienen más una funcionalidad más comunicativa, de decir, no estoy a gusto, te sacan de la celda, te llevan a la enfermería. Bueno, pero yo quisiera que pensaran por un momento a nivel emocional, a nivel psíquico, cómo se tienen que encontrar estas personas para llegar a estas conductas. ¿Sí? Aquí ya tenemos algunas tentativas de suicidio: intentarte cortar la carótida, intentarte cortar a nivel abdominal. Esto es algunas veces, sale fuera el contenido intestinal. O sea, ya son un tipo de autolesiones que, si no te cogen a tiempo, acaban en vuelvo a referirme que cuál será el grado de sufrimiento de estas personas para que lleguen a esta conducta. Esto es lo que me gustaría que pensaras. Y esto, yo decía que eran indicadores de la salud mental en prisión. No todos los internos actúan así, pero un porcentaje sí, y ese es el ambiente que se respira. Por ejemplo, aquí tienen la estadística del 2000 hasta el 2024 de suicidios en prisiones de Cataluña. En el 2024 hubo 11 suicidios, de 8.885, 11 suicidios, y tentativas de suicidios 135. 135 significa que los pillaron a tiempo, porque a veces simplemente es porque se abortan o otro tipo de conducta. Yo creo que es una cifra alta. Cuando uno ya se quiere suicidar es porque ya no puede más. Por tanto, y luego ya tenemos un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de Salud Mental y Prisión, de que nos habla de que el 61,7, un 62% aproximadamente de las personas que están en prisión han tenido ideaciones de suicidio. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos ahora de droga, consumo de droga. El consumo de droga, esto es, no se puede negar, en los centros penitenciarios se consume droga. Y hay una pregunta que muchos de ustedes, que me han hecho infinidad de veces: bueno, ¿y cómo entra la droga en la prisión? Bueno, entonces, entrarán, miren. Esto es, en la izquierda lo que ven es una radiografía de una mujer donde la vagina llevaba todo lo que ven a la derecha. Si se fijan bien, se pueden ver las jeringuillas, las agujas de la jeringuilla, y luego, bueno, pues aquí me parece que son roinoles, rulas, probablemente esto pueda ser heroína, probablemente chocolate, dinero, en fin. Todo esto estaba colocado en la vagina de esta mujer, y entonces en ocasiones solicitando permiso, y se sospecha que ese interno pueda traer droga cuando viene de permiso, porque todo esto es de los permisos, o bien las personas que van a visitar a los internos a hacer un vis-a-vis, puede ser en los caminos. Entonces se puede solicitar a la vigilancia penitenciaria permiso para una radiografía, y bueno, no es fácil. Antes era más fácil, ahora es más complicado, pero si la radiografía aparece que este interno o interna está entrando, o no, o familiar está entrando droga, pues bueno, luego ya se toman las medidas oportunas para su extracción. ¿De acuerdo? Esto es una manera. Aquí tienen otro, es decir, entrar, está muy habitual. Droga oculta en el recto. Esto se llama ir empezado, ¿no? En lenguaje que somos penitenciario, persona empezada, y esto no es más que estas cápsulas que las deben conocer de los huevos Kinder. Pues esto se llena de droga y ya ven la preparación cómo va y se coloca en el recto y ya está. Bien.
Estas son las principales formas de entrar con más, pero básicamente son estas. En cuanto a sobredosis, se calcula que población que está consumiendo, yo creo que esta cifra para mí no es muy real, pero bueno, en las estadísticas saben que actualmente en las prisiones de Cataluña hay 3.554 personas que están consumiendo. Yo diría que esto es mucho más alto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. El otro día hablaba con un compañero que está en justicia y me decía, bueno, es que ahora ya al tema del cannabis no esté en contra. O sea que bueno, si quitamos el cannabis, bueno, claro, nos queda otro tipo de droga y quizás sean estas los que contaminan, no lo sé. Insisto que estas cosas siempre son complicadas de saber porque en las estadísticas, bueno, hay intereses políticos, no políticos y tal. Sobredosis ligeras 67 y sobredosis graves que no se han muerto de milagro 12. ¿Vale? Esto en el año 24. Aquí puedes ver algunas jeringuillas que se encuentran en los registros y bueno, esta es otra variable. Estas jeringuillas pasan a veces de persona en persona. Estamos hablando de población que alguna de esta población está afecta de SIDA, afecta de hepatitis B, hepatitis C, enfermedades infectocontagiosas importantes y evidentemente cuando tú esa aguja te pincha y le pincha otro, pues es una fuente. También hay una cuestión interesante, en los años 80 la heroína estaba muy presente en los centros penitenciarios. Parece ser, ahora me decían que vuelve a entrar, porque la heroína tiene una cosa para ellos interesante, es que el volumen con poco se puede esconder mejor y es más barata. En cambio, otras drogas se necesita más cantidad para que es más difícil de esconder y es más cara. Entonces la heroína parece ser que ahora ha vuelto otra vez las prisiones y la verdad es que la heroína ha hecho verdaderos estragos en el medio. Otro estudio, porque claro, yo antes he dado la cifra oficial de los que se consideran que están consumiendo. El estudio del observatorio dice que se considera que el consumo de drogas legales e ilegales, dice legales e ilegales porque ilegales serían todas aquellas que en el exterior son ilegales y luego están, si se han fijado bien en las fotografías, había fármacos, por ejemplo el famoso Rohypnol, un hipnótico llamado Rula en el medio penitenciario. Este se considerará una droga legal porque la venden en las farmacias. Otra cosa es que se la tomen sin prescripción facultativa, pero esto es otro tema. Bueno, cuestión que consumo de legal y ilegal se calcula que es un 75,1% de la población. Eso ya me lo digo más. Estamos hablando que casi tercio, o sea, tres partes de 4 o 3 partes son consumidores. Es mucho, un 75. Y la pregunta, vuelvo a hacer la misma que hacía antes. Pues la droga, el objetivo que tiene es anestesiar el sufrimiento. Entonces, cuando uno no está bien emocionalmente, cuando uno no está bien a nivel psiquiátrico o psicológico, la droga lo que hace es que te anestesia el sufrimiento y por tanto, pues bueno, así vas pasando un día y otro. ¿De acuerdo? Por tanto, volvemos a pensar en cuál es la situación de salud mental dentro del centro. Las conductas violentas sería otro indicador. Fíjense bien, las protestas violentas, las estadísticas nos dicen, estamos hablando de estadísticas de la Dirección General, que en el 24 hubo 3.561 alteración leve de orden público, pero bueno, leve a saber lo que le llaman leve. O sea, lo que para nosotros ayer leve, para nosotros sería muy grave. Por otro lado, alteraciones graves, 595 situaciones en prisiones, incendios 112 y protestas colectivas o motines 10. Bien, yo aquí he puesto algunos productos o parafernalia penitenciaria muy habitual, un pincho arriba. Esto de las cerillas con un cigarro es una técnica para provocar un incendio retardado. O sea, encienden el cigarro, lo pones en un lugar donde haya ropa, donde haya algo que se pueda, en la biblioteca, donde algo se pueda prender fuego, te vas
y esto va haciendo, y cuando llega el cigarro a las cerillas se enciende y provoca el incendio. Ahora busca quién ha sido el que ha puesto esto, ¿no? Puedes provocar incluso varios focos y provocas un caos ahí dentro impresionante, ¿no? Y luego abajo, una cosa característica de las latas que provocan esto de avanzar para los jóvenes igual, ¿no? Y lleva una cuerda porque se la hacen aquí para que no les caiga, y con esto pues imagínense que le dan en la cara o que dan por poner algo. Bien, pues esto sería un poco también cuando la gente protesta, cuando la gente se comporta de forma violenta, no es porque sí, no es porque sí, no es agradable. Entonces seguimos hablando de situaciones de salud mental en el sentido. Clima de convivencia, pues bien, según las estadísticas de la Generalitat, durante el 24 hubo agresiones entre internos, 1.773 agresiones entre ellos. Agresiones a funcionarios, 397. Tentativas de agresión a funcionarios, 340. Otras agresiones, 45. Es decir, que realmente hay una situación de enfrentamiento, de violencia muy latente dentro del ambiente de la prisión. Insisto, eso no es 100%, estamos hablando de ciertas tendencias. Esto es muy importante, 100% no, tendencias. E incluso abajo, bueno, no sé si puede ser significativo, del clima de convivencia, las agresiones fueron provocadas un 39% por población española y un 60-61% por población extranjera. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, la violencia, claro, está muy vinculada al delito, y entonces podríamos decir que es que no, es que, bueno, pues algunas posibles explicaciones de esa violencia podrían venir por factores biológicos. Sí que es cierto que hay factores genéticos como la trisomía X y Y, que son gente que tiene un cromosoma más, solo pasa en hombres esto, un cromosoma más de tipo Y, ya son individuos ya genéticamente violentos. Y que se encuentran en prisión mayoritariamente cuando se hacen estudios, porque pues, bueno, como ya tienen ese trasfondo violento, es fácil que al final acaben delinquiendo y al final acaben en prisión. También las variaciones del gen de la monoaminoxidasa puede alterar y generar individuos violentos, alteraciones de la serotonina, lesiones neurológicas de la amígdala, el lóbulo prefrontal. Ya saben que el lóbulo prefrontal es donde regulamos la ética laboral, si hay una lesión del lóbulo prefrontal, es fácil que pueda haber conductas violentas. Pero no todo es así, eso es muy minoritario. Por otro lado, hay la teoría o la ley de Lola, que yo creo que se ajusta más a lo que está sucediendo o sucede en prisión, que es, la ley dice, cuanto mayor es la necesidad, mayor es la frustración, y por lo tanto mayor será la agresividad. Cuando un individuo tiene una necesidad frustrada, aparece agresividad. Si ustedes piensan en situaciones personales que hayan tenido, cuando han tenido una necesidad, yo que sé, que pierdes, vas corriendo, vas a coger el autobús y justamente cuando llega, el individuo cierra, te mira y arranca. ¿Qué os pasa? Pues eso es una frustración, una necesidad que tenías que cubrir, y si encima llegaba al trabajo, aún más, ¿no? Bien, la frustración siempre genera, evidentemente, el índice de frustraciones que pueden darse dentro de un medio penitenciario pueden ser innumerables. Bien, entonces esto podría ser, yo creo, una de las explicaciones que darían la etiología de estas conductas violentas en prisión. Pero aún queda una tercera, que es la autoafirmación, la actitud de afrontamiento. Cuando entras en prisión tienes dos posibilidades. A, autoafirmarte contra la institución, o sumisión a la institución. Y lo mismo con los internos, con los compañeros, o dominas o te sometes. Entonces, aquí hay las dos posibilidades. Y entonces, bueno, pues o te haces respetar, entre comillas, o haces valer tu dignidad, aunque luego eso pueda tener consecuencias, probablemente que te lleven a la celda de, entre comillas, de castigo, es decir, a la celda de aislamiento. Puede ser que entres en estas peleas hasta que el entorno
te valore, es decir, a veces me hacía gracia, me decían, no, aquí lo importante es que nadie te tosa. Que nadie te tosa significa que ninguno se meta contigo porque te tienen miedo, ¿no? En el entorno de convivencia, ¿no? No sé, el tema de los IES y todas estas cosas de presión, ¿no? Bien, entonces esta sería otra posible explicación, es decir, cuando entras dentro, o A o B con la institución, o A o B con el resto de internos. Y entonces a partir de aquí suceden unas cosas o suceden otras. Pero a bienestar no hay cuando tienes que determinar esta determinación. ¿Ha quedado claro esto? Bien, estamos hablando también de... Estos son fotos que hoy día las versiones modernas no son así. Esto he cogido fotos pero bueno, algo encontraríamos por ahí. Pero ya son fotos antiguas, las he cogido a propósito para que vean, incluso estos son fotos de la modelo, cómo se llegaba a vivir en la modelo, o sea, si van contando camas, en el ático de arriba van dos, y dos aquí, tres aquí, abajo, o sea, esto cuando tienes que vivir así, en hacinamiento, dentro de una celda, donde adentro está el lavabo, donde pues quien va al lavabo te aguantas con el olor del que ha ido y luego, y bueno, y muchas más situaciones de convivencia. Imagínense pues cuál es la vivencia y cuál es el estado emocional que uno tiene ahí dentro. Bien, quebrantamiento de condena. Bueno, esto es un butrón. Tenemos aquí datos del 24. Bueno, el 24 es curioso, quebrantaron la condena 268 personas en Cataluña. Y eso que cuando salen de permiso ya avanzados, es decir, avanzados y han ganado muchas cosas, avanzados en tiempo de condena, han pasado el filtro del equipo de tratamiento, ha pasado el filtro del juez de vigilancia penitenciaria. O sea que hay unos avances, y una vez se han hecho todos estos avances, deciden luego no. A lo cual cometes otro delito, que aumentará tu condena, y bueno, ya cuando si te van a coger, muy probablemente, cuando vuelves ya será mucho más difícil volver a tener un permiso. Entonces, pero cuando uno, yo he hablado con algunos internos, me decía, es que sentía verdadero pánico volver, o sea, no podía volver, pánico, o sea, que yo me da igual, yo no vuelvo, ya sé lo que decía, ¿no? Imaginaros lo que es el estado emocional de esta persona cuando después de haber hecho todos estos avances decide tirarlo todo por tierra porque no puede volver, porque no, emocionalmente no, y otras circunstancias también se dan. Bueno, aquí hay una frase de Jesús Valverde que siempre me ha gustado, que dice: el ser humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en cautividad. Claro, el individuo no está hecho para vivir en cautividad. Llevamos como 4 o 5 siglos. Hay autores que defienden 4 siglos, otros 5 siglos, de lo que nosotros ahora entendemos como prisión para cumplir condena. La cosa es... Entonces, claro, en estos 4 o 5 siglos, la verdad es que tampoco hemos sido muy originales. Seguimos encerrando a la gente ahí y ya está, ¿no? Quizá habrá que ir pensando ya en innovar un poco, ¿no? Pero bueno, en esto también hay mucha hipocresía. La gente se apunta a esta teoría de, hombre, vamos a buscar algo más humano y tal, pero si te cometen el delito a ti, entonces ya que incluso hay quien dice, y habría que poner la pena de muerte ya que lo maten. Bueno, hay mucho que hablar. Población vulnerable, riesgo psicosocial. Esto es un tema que también, si hablamos de salud mental, también tenemos que pensar en estos colectivos que ahora explicaré. Por un lado, niños. Hoy actualmente hay en estos momentos 10 niños menores de 3 años en las prisiones de Cataluña que viven con sus madres. Se puede estar en prisión, los niños pueden estar estos 3 años. Bueno, si habláramos con las instituciones penitenciarias dirán que las habitaciones son especiales, que se los llevan a la guardería, bueno, todo eso es cierto, pero los 3 primeros años son fundamentales en el proceso de socialización evolutiva de un niño. Imagínense este niño en el contexto de prisión, porque no solo está con su madre, están las demás internas, las peleas, el ambiente, etc.
Yo he visto cosas que no voy a contar, evidentemente, muy graves con el tema de los niños. Luego, discapacitados. No he encontrado, no sé por qué, no he sabido encontrar los datos de población de discapacitados en Cataluña, pero sí he encontrado a nivel estatal. Para que vean, actualmente en España hay 5.149 personas con discapacidad que están viviendo en prisiones en régimen ordinario. Tanto discapacidad psíquica, intelectual, física o sensorial o pluridiscapacitados. Es decir, entonces, bueno, esta población, ya ves un poco la distribución de hombres y mujeres, imagínense si encima de toda la problemática que estoy explicando, el ambiente, el clima, que he ido explicando, encima tienes una discapacidad, pues ya, yo recuerdo personas, pues, con problemas de ceguera, problemas auditivos, imagínate porque son sordos que no oyen nada, y hay un ambiente y te dicen cosas, no sé qué, o ciego, o intelectualmente incapaz de resolver. Y por último están los de la tercera edad. Yo no sé también si se hacen la idea que cuando uno ya está en ciertas edades solo te falta estar dentro de la prisión, con los achaques, con los problemas, con la soledad que está rodeado, pero la soledad no deseada de familia, de alguien que te cuide, que te quiera, tal. Y bueno, he dicho que había gente incluso de 90 años. Luego, jurídicamente, se pueden hacer, con aquel artículo, se pueden hacer historias, de que esas personas, con sus condiciones de salud, sus condiciones, puedan salir de prisión, pero de momento los hay, no tenéis la estadística, un 5% de la población pertenece a la tercera. ¿De acuerdo? Bueno, yo cortaría aquí la exposición, no quería alargarme. Espero primero daros gracias por la atención que me habéis prestado. Espero que lo que haya explicado sea interesante. Y ahora, si os parece bien, podríamos hacer el tiempo que queráis de preguntas y debate. Yo antes os quisiera leer dos frases para iniciar el debate. Una es una frase que he visto mucho en las celdas que pone: este sitio maldito donde reina la tristeza no se condena el delito, se condena la pobreza. Esto es muy habitual, es muy tareguero, por decirlo así. Y luego hay una de Rousseau que, bueno, dice: el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo permite. Aquí tenéis mis datos y insisto, muchas gracias y nada, las preguntas.